tema. Lo que haga Londres lo hace New York. O sea, esa bajada la va a buscar Nueva York. No necesariamente, sí. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Sí, Londres lo que hizo fue, dices, marcó el mínimo del día. Hasta este momento, hasta acá, sí. Ok. Y cuando entra a Nueva York, va a superarlo a ese. Siempre. No, La mayor parte del tiempo. no. New York no está para superar lo que hace Londres. New York puede hacer dos cosas. Una de esas cosas es que puede revertir completamente lo que hizo London. Ok. ¿Okay? ¿Qué viene siendo revertir completamente lo que hizo London? En vez de bajar su. Pónganse específicamente en dónde? En el New York Open. ¿Okay? Creo que todos la podemos ver acá. Vamos a hacerle un zoom. Sí se ve. ¿Qué sucede? En el London Open, evidentemente el precio no me puede, el rango asiático me creó el mínimo el día, entonces Londres no va a bajar hasta allá y después subir. ¿Okay? Londres simplemente hace un retroceso y de ahí subió. Ahora, cuando entra a New York, es ahí cuando les digo que pueden pasar dos cosas. New York tranquilamente proceso hasta este bullish block y seguir con la expansión alcista, ¿ok? O puede hacer lo siguiente, puede hacer una reversión con New York que hizo, ¡pum!, una reversión completa, ¿de acuerdo? Y luego empezó la distribución, que ese es Pero, otro tema. pero Sí, digamos que eso tiene que ver más es con la divisa, ¿cierto? Con el correcto, comportamiento de la divisa, exacto. dependiendo Dependiendo de lo que de mueve, lo que digamos. mueve. Evidentemente euro-dólar no va a mover 80 pips en el London Open. En el London Open va a tender a mover 20, 30, quizás 15 en cuanto a la manipulación. Luego, okay, yo estoy haciendo el ejemplo en el oro porque es el par que tengo ahora a mano, ¿de acuerdo? El tema es que no se confundan, no es que el precio va a tender a crear simplemente porque es un horario, ¿ok? Simplemente es un Claro, horario, no es algo que ustedes se deben plantear de que, bueno, en este horario va a suceder el mínimo semanal. No, 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 no. Es simplemente el mínimo del día dentro de uno de estos dos horarios, es simplemente porque el precio en Asia acumuló demasiado. ¿Okay? Y ese rango es el London Open. ¿Por qué? Porque es el primer rango que tenemos después del Asian Range, del rango asiático. Demasiado es porque probablemente en el London se va a tender a crear ¿qué? El máximo o el mínimo del día. ¿Okay? Pero únicamente en London esto es válido, ¿ok? En este caso me creo acá el máximo del día, en este caso me creo acá el mínimo del día, ¿ok? ¿Y New York qué hace? Simplemente encontrar la entrada tanto dentro de New York como un poco afuera, ¿ok? Pero lo que deben de encontrar es la manipulación que se tiende a generar en el New York Open. Vean este mechazo, ¿ustedes creen que este mechazo es porque sí? No, 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 este mechazo fue generado para absorbe liquidez y sigue cayendo. El único horario apto para, por así decirlo, tener en cuenta que el precio va a formar el probable máximo o el mínimo del día, viene siendo London Open. ¿Okay? New York Open o hacer una reversión. Esto ya se ve en casi las últimas semanas de la primera parte de la mentoría, porque se puede prever cuando el precio depende de la liquidez que se vea absorbida en ese momento y de la cantidad de order blocks que tengamos en ese preciso momento, porque todo está conectado. Absoluto que hace London hasta los movimientos que hace New York no los hace porque sí. Algo que también hay que tener en cuenta es que no necesariamente tenemos que esperar a que justamente sean las 14 GMT y tomar un trade. No, 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 no. Por ejemplo, un ejemplo bastante bonito en el que London creó el máximo al día, cayó, 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 y New York, ¿qué hizo? ¿Qué son estas dos velas alcistas verdes? Un mitigations. ¿Ok? ¿Cuál? Mitigation block, de bearish. Bearish block. Claro, este sí es un bearish block, pero estas dos velas alcistas, ¿qué fue lo que hicieron? Ah, fueron a buscar liquidez, a recapitalizar. Claro, exactamente. Entonces, esto podríamos Sí, considerar obvio. lo que es el Sí, movimiento, podría ser. es el movimiento en falso indirecto, pero lo que directamente está haciendo no es un movimiento en falso, es simplemente ir en busca de combustible para seguir ahí entró fue a cayendo. la zona ¿Okay? de, Pero se me olvidó el nombre, ¿sí? Porque si miramos el mínimo y el máximo, fue en la zona de, un optimal pre-entry, ese, un optimal trayectory. correcto. ¿Sí ves? Eso. ¡Pum! New Exacto. York Open, estos son los trades de altas probabilidades. Ustedes tienen tiempo, tienen el tiempo, que el tiempo viene siendo London Open o New York Open, tienen el precio dentro de un order block, dentro de combustible, buscando combustible. Y cuando digo tiempo, precio, algoritmo, es que, por así decirlo, el algoritmo interbancario está, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Está neutralizando boom, 140 pips. Lo que en realidad hizo fue llenar un vacío de liquidez que hay acá en esta zona.
que ya van a saber qué es. Sí. ¿Ok? Hay mucho para aprender. Esto, chicos, fue un trade, fue un día ideal. Uy, sí. ¿Ok? Esto es lo que me gusta a mí. Encontrar este tipo de días que se dan a la semana, sí. ¿Ok? No hace falta operar todas las semanas. Vos ves que el London Open creó el máximo del día, hizo un retroceso. Luego tenés New York, vean que el precio lo hizo a media luego de que abre New York Open, y a partir de ahí el precio se mueve. Y fueron como 2 horas. Evidentemente, claro, evidentemente en 15 minutos no voy a tener ¿cómo se dice? Una perspectiva grata de lo que es la temporalidad mayor. ¿Okay? Yo en la temporalidad mayor es cuando recién puedo comprender un poquito mejor qué sucede. ¿Cómo se llama esto? Un bearish block de 4 horas. Sí. Ahí lo ven. Entonces, ¿ustedes creen que es random que el precio llegue a que se pudo aprovechar perfectamente? Y después se pudieron aprovechar las compras perfectamente, porque hay un bullish block y es un otro flow alcista. Nada más que cuando el precio se reacción que va a tender a tener, va a ser muchísimo más grande. Entonces, esto es una confluencia. Ustedes tenían el open de un block de 4 horas dentro de su ¿qué? De su New York Open. Ahí lo ven, el order block de 1 hora, esta zona gris era el order block de 1 hora, y a eso le suman el optimal trade entry, evidentemente que el trade va a ser de altas probabilidades, dado acá, por el bullish block de 1 hora, o 30 minutos, no recuerdo bien, 1 hora. Boom, para arriba. ¿Ok? ¿Se va entendiendo lo que hay que buscar? Sí, claro. Sí. Sí, me gusta. Entonces, básicamente tienen que basarse en eso, analizar de manera, a ver si tengo algo para mostrarles, bueno, Oye, esto, mi estimado, no nos has dicho, ¿qué cosa? que tienes un bot ya programado para esto. Sería el mejor invento del mundo, básicamente. Así es como yo opero, generalmente es así como yo analizo semana, voy delimitando, evidentemente no importa si no entienden, porque no es la idea que entiendan ahora, sino que la idea es básicamente que, ¿okay? Ir segmentando y buscando todos los order blocks, básicamente, que son cercanos. Lo que hago básicamente es ir desfragmentando, ir bajando las revoluciones a temporalidad menor. Entonces, eso es lo que te va a dar la precisión, básicamente, para poder tomar. Vamos, bueno, por ejemplo, el dólar. El dólar en realidad cayó, porque con cambiarle el color, sino medio complicado. Reaccionar bearish block, por eso el precio cayó. Y ahora yo para la próxima semana, con altas probabilidades, me gustaría que el dólar, por lo menos, de este bullish block, si recae ahí y lo respeta, probablemente tengamos una semana alcista para el dólar, lo que viene euro-dólar. ¿Ok? Para este, yo marqué básicamente este bearish block y el precio cerró exactamente ahí, debajo del 50%. Así que literalmente estoy a la expectativa de que, ¿okay? Simplemente es algo que les quería mostrar. Con respecto al tema de ahora, ¿todos comprendieron? Un horario más en el cual nosotros podemos determinar, encontrar un swing high y un retroceso dentro del London Open o dentro del rango de New York, entran en un order block que los avale, ¿de acuerdo? Porque es ahí donde generalmente el precio va a tender a hacer los retrocesos. Entonces, si ustedes, como les digo, ven, dentro de nuestro Optimal Trade Entry, dentro del New York Open, evidentemente que el resultado va a ser gigante. ¿Okay? Eso es. Oye, mi estimado, entonces quiere decir que tu stop loss lo pones prácticamente pegadito, ¿no? De tu capital, no sé, una cosa. Al stop loss, ustedes lo tienen que basar en cuanto a un punto de invalidación en su setup. Cuando hablo después del order block, ¿por qué? Porque si yo estoy en un bullish block, evidentemente lo que preveo es que el precio respete el bullish block. Entonces, si el precio irrespeta el bullish, errónea. Entonces, ese es el límite, por así decirlo, el cual dejo el stop loss. Y como siempre, los order block, realmente el stop loss es de 20 a 15 pips. ¿Okay? Nunca me van a ver poniendo un stop loss mucho más largo, riesgo-beneficio. ¿Okay? Si yo arriesgo 1, tengo que ganar mínimo, tengo que ganar 2. Entonces, si yo arriesgo 20 pips, tengo que ganar 40. ¿Ok? Yo arriesgo 20 pips, tengo que ganar 100, 80 de los beneficios. Y evidentemente, el que usted pretende cerrar el trade en el mismo día, dudo mucho que obtengan 100 pips en un día, porque no todos los días se dan 100 pips, y no todos los días deberíamos de operar. Pero bueno, van surgiendo en semanas anteriores, ¿okay? En semanas que vienen después. Son todos estos temas, son más temas teóricos que en los videos, también en otras semanas que vamos a ver más adelante, pero el tema de la gestión de riesgo no es más que teoría, digamos, análisis, matemáticas. Y cuando usabas el buy limit o el sell limit, imagino que te ponías alarmas por aquello que te llegara al stop loss.
Ok. Cuando yo ponía el buy limit o el sell limit, lo coloco el bullish block. Vamos a ver este ejemplo. Lo usaba en el 50% el sell limit, ¿ok? Y ponía el stop loss por encima, ¿ok? Por eso digo que generalmente de 20 a 15 pips, mucho menor, a no ser que sea un bullish block demasiado grande, ¿entiendes? Ah, tiene temporalidad de 4 horas, claro. Acá, por ejemplo, bullish block, mi stop loss en el máximo anterior porque ya serían como 40 pips. Lo que hago es desfragmentar esa realidad menor y te fijas qué hay en ese rally. Y evidentemente, antes de que el precio llegue al 50%, y arriba de ese 50% ¿qué hay? Otro bearish block. Entonces, básicamente me puedo basar en lo que viene siendo el stop. Entonces, vos entraste en el 50%, del, ¿cómo se llama? Del bearish block de 4 horas, y low del de 1 hora. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si vos esperás por ir hacia atrás, ¿okay? Eso ya es un indicio de que probablemente el precio cierre por encima. O sea que ese bearish block puede ser el que marcaste recién, ahí arriba. Puede el precio volver a retestearlo y volver a caer desde ahí, que veo Yo que no no. veo. En Sí, algún pero yo no, por momento. ahora no veo un oro alcista. No, digo que en algún momento No, puede totalmente ese bearish block, o puede convertirse en un bullish block. El que está marcado convertirse, ahí en verde. claro, voy a decir si el precio lo Claro, si en respeta. algún momento vuelve a subir y lo toca, en ese 50% puede reaccionar a la baja otra vez. Ah, claro, me bajo aquí, porque habría que tomar operaciones scalp, evidentemente porque estarías operando en contra del orden alcista. Ya te Claro. provocó un market acá. Entonces simplemente tomaría un scalp de 20, 30 Buscando, pips y chao, ¿entendés? vendría a ser como una especie de pullback. Entonces ahí eso. Claro, exactamente, Ah, exactamente. Vendría a ser tipo un retroceso para después sí, sí, romperlo. sí. ¿Ok? Vea ¿Y cómo. alguna pregunta que tengan que no tenga que ver con New Te- York Open acerca de las clases que estuvieron yo estudiando? tengo dos inquietudes. Una es, bueno, que he escuchado el tema del horario del broker con respecto a la sesión. ¿Qué broker tenés? Yo ahí se marqué. Bueno, Easy Markets es un broker australiano, Sí, al igual que Pepperstone, por eso, por ende, los horarios que van a tener son iguales. sí, ¿Ok? sí, sino que habla, por ejemplo, si tú hablas de la sesión, por ejemplo, de New York Times y la de Pepperstone, que son, ah, sí, ¿Hola? aló, ¿Qué son qué? que son diferentes. O sea que Exacto. Sí. ahí es donde no entendí por qué es diferente. Y evidentemente porque cuando yo hablo de horario de Nueva York, New York Time significa horario de Sí, Nueva sí, York. sí. ¿Ok? Ok. A ver qué dice Emma. Un pasito de qué debemos hacer cuando abrimos el gráfico. Ejemplo, buscar mínimo, máximo diario, solo un ejemplo. Esa es buena. ¿Qué hacemos? Ok, ahora Ah, con eso. Contestando tu pregunta, Wilson, vos en cada broker, ese broker te va a depositar horarios diferentes, ¿ok? Para ese broker. Por ejemplo, mi broker cierra a medianoche. ¿Ves que acá dice 00? No. Pero en mi país no va a cerrar a las 00. Ese es el que te deposita. ah, En mi país ya, ya, pueden ser ya, las ya, 4 de ya. la tarde. Por eso yo les doy el horario de Nueva York, para que se adapten a ese horario. ¿Por qué? Porque si yo te digo London Open 2, 2 de la mañana Nueva York y 9 de la mañana horario Pepperstone, ¿estoy diciendo lo mismo o estoy diciendo cosas diferentes? Si te digo 2 de la mañana horario New York, 9 de la Lo vi. mañana horario Pepperstone. Es lo mismo. Nada más que debido a la diferencia horaria entre el broker, no, Ah, no ya, es lo sí, mismo. ya, ya. ¿Entendés? Había caído en Por cuenta en eso. ejemplo, Sí, claro. a las 2 de la mañana en Nueva York van a ser las 9 de la mañana en el broker. Porque es Australia. Sí, porque es Australia o porque cualquier broker. Otro broker podrá decir otro horario, pero si vos te basás en un horario es mucho más fácil. Por eso, Mm, a las 2 de la mañana en Nueva York son las 9 de la mañana en Easy Markets. Y son las, suponete, ¿no? 6 de la tarde en tu país. Algo así tenés que hacer. sí, 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 Así sí. ya tenés en cuenta el horario de New York, el horario de tu broker y el de tu país. Ya, ¿Entiendes? ya. Claro, sí, ya. Ah, Entonces, perfecto. vos en el teléfono podés agregar un reloj mundial, o Sí, sea, sí. un horario global, en este New York. Entonces, cuando en ese reloj sean las 2 de la mañana, vos te vas a tu gráfico y te fijas qué hora es actualmente. ¿Okay? Simplemente con poner el cursor sobre la vela ya te va a decir abajo qué horario es, acá abajo, te va a decir tiempo.
Sí, sí. Cuenta que van a ser a las 2 a.m. en Nueva York, van a ser las 9 de la mañana en Pepperstone o en Easy Markets, y en tu horario probablemente sea Sí, otro sí, sí, horario. correcto. ¿Ok? Ah, sí, ¿Entendió eso? perfecto, sí, señor. Muchas Bien. gracias. Sí, Con respecto a la pregunta de Emma, ¿qué es lo primero que debemos hacer al abrir el gráfico? Yo lo que hago cada vez que termina una semana es en esos 5 días voy buscando ejemplos día por día de cómo pude haber aprovechado la semana. ¿Okay? Yo no hago backtesting, no, pienso que no me sirve, ¿okay? Porque no puedes basarte únicamente en 15 minutos para determinar si el precio va a subir o bajar de áreas, ¿okay? Analizar los bullish blocks o los bearish blocks que hay en temporalidad diaria, luego pasas a 4 horas, analizas de la misma forma y así vas desfragmentando básicamente ver London Open o New York Open, ¿entiendes? Entonces yo lo que hacía, básicamente, porque ahora no lo hago más porque ya me cansé de hacerlo, pero lo que hacía era, cuando terminaba la semana, ¿ok? Agarraba el semanal, se conforma por todas estas liñitas. Entonces agarraba, supónganse, la última semana, me iba a una hora y simplemente, pum, analizaba la semana que había pasado, ¿ok? Entonces, en H1 volvía y empezaba a agregar los días, por ejemplo. Y a partir de ahí analizaba, bueno, a ver qué pasó en el día lunes, y acá me ponía a analizar completamente lo que pasó el día lunes, cómo pude aprovechar esta bajada, por qué no la pude aprovechar, cómo pude aprovechar esta otra bajada, por qué no la pude aprovechar, por qué sí la pude aprovechar el día miércoles lo mismo, jueves, y así hasta que terminó el viernes, ¿ok? Y a veces me quedaba también analizando toda la semana del mes, por así decirlo, porque son 4 nomás, no es que te lleva. Pero era un ejercicio bastante bueno, porque vos tenías un mínimo, un máximo y un retroceso, después tenías de vuelta un mínimo, un máximo, un retroceso, y después un mínimo, máximo y un retroceso, y ahí entienden cuando los fractales son infinitos y se generan en todas las temporalidades, ¿ok? Entonces, básicamente este flechazo es simplemente para absorber liquidez. Por eso es que los retail traders no sirven. Por eso los retail traders ven acá una línea, ¿ok? Entonces ellos dicen, bueno, esto es un canal ultra mega potente. Entonces cuando el precio es ahí cuando todos lloran y tocan sus stop loss. Pero lo que el precio hace básicamente es recapitalizarse en un order block de ¿qué? De media hora. Fácil, sí, o sea, ya ahí no cuenta ¿ok? nada de hombro, cabeza, hombro, ni... No, ni hombro, cabeza, hombro, ni hombro, cabeza, hongo, ni nada de eso. ¿Ok? Eso no sirve. Simplemente son neutralizaciones de liquidez que se dan por parte del algoritmo. Que tienen que basarse en los bullish blocks y los bearish. Los breaker y los mitigation blocks. ¿Ok? Oye, pero no, este análisis obviamente lo haces en cuántos divisas, en qué, utilizas nada más oro, el eurodólar, las principales, ¿no? A ver, de una manera profesional simplemente me gusta analizar un solo par. ¿Por qué? Porque es una manera mucho más buena de quedarme concentrado, digamos, enfocado en un solo par y esperando, por así decirlo, la oportunidad. Si yo otro 80 veces va a tender a ir, evidentemente no voy a confundir. ¿Okay? Yo arranqué estudiando simplemente euro-dólar, entonces tenía siempre un par auxiliar que es libra-dólar. ¿Okay? Actualmente te puedo operar lo que vos quieras, pero no sé por qué, me empezó a gustar, da bastantes pips y respeta muy bien las estructuras. Entonces, por ahora estoy en el oro, ¿ok? Entonces yo lo que hago es esperar, ya tengo, por ejemplo, los order blocks todos señalados, entonces desde ahí lo único que haces es esperar. En ese tiempo de espera puedes hacer lo mismo con Y nada cualquier con el otro yen. par. Tampoco te... Sí, Euro GBP, por ejemplo, que está acá, o el CAD GBP, la libra yen, pero ojo, cuando ya estamos hablando de yen, hay que tener en cuenta que son pares asiáticos, ¿ok? Lo que va a tender a suceder es que simplemente va a haber una alta aceleración del precio en lo que Hasta viene Londres. siendo Asia, ¿se entiende? Sí, pero bueno, dicen eso, Emma, porque evidentemente lo que no respetan o lo que no controlan son los canalcitos estos que te acabo de mostrar. Eso no respetan, no controlan, ¿entendés? Puedes controlar o ir midiendo con lo que hace su par negativo, que es el dólar yen, precisamente. Pero bueno, chicos, ¿hay alguna otra pregunta? Y si no los largo, que tengan un excelente fin de semana. Listo, porque también ya me está esperando la cena. Bien, chicos. ¿Alguien gusta? Excelente. Espero que haya sido fructífera esta clase.